Asterisco asterisco título asterisco asterisco bombazo. ¿Hande y Kerem padres en secreto? Melissa Sabanci implicada. El escándalo que sacude las series turcas. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola, amantes de las novelas turcas, bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque, prepárense, la información que les traigo hoy es de esas que te dejan con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de un rumor que está incendiando las redes sociales, un rumor que involucra a dos de las figuras más queridas de las series turcas y, por si fuera poco, salpica a una personalidad de la alta sociedad. Sí, como lo leyeron en el título, vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin, Melissa Sabanci y un posible bebé secreto. ¿Suena a locura? Pues acompáñenme porque vamos a desentrañar este chisme bomba que está revolucionando el mundo de las telenovelas turcas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero pedirles un favor. Si les gustan este tipo de vídeos, si disfrutan de los rumores jugosos, las noticias frescas y el análisis profundo de sus series turcas favoritas, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita. Así no se perderán ni uno solo de mis vídeos y serán los primeros en enterarse de todo lo que sucede en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Ahora sí, vamos al grano. El rumor, como les decía, surgió hace apenas unos días y se ha extendido como pólvora en las redes sociales. Todo comenzó con unas supuestas filtraciones que apuntan a que Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró en Sen Kalkapm, habrían tenido un hijo en secreto hace algunos meses. La noticia, por supuesto, causó un revuelo tremendo porque, recordemos, Hande y Kerem terminaron su relación hace ya un tiempo y, aunque los fans aún sueñan con una reconciliación, parecía que no había vuelta atrás. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿De dónde salió este rumor tan descabellado? Aquí es donde entra en juego Melissa Sabanci, una figura prominente de la alta sociedad turca, perteneciente a una de las familias más influyentes del país. Según las mismas filtraciones, Melissa Sabanci habría estado involucrada en la supuesta logística para mantener el embarazo de Hande en secreto y proteger la identidad del bebé. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Algunos sugieren que Melissa y Hande tienen una amistad cercana y que Melissa simplemente estaba ayudando a Hande a proteger su privacidad. Otros, sin embargo, apuntan a teorías más conspiranoicas, insinuando que Melissa podría tener algún interés oculto en todo este asunto. Ahora, antes de que nos dejemos llevar por la histeria colectiva, es importante recalcar que hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial sobre este rumor. Ni Hande, ni Kerem, ni Melissa Sabanci han emitido ningún comunicado al respecto. Todo se basa en especulaciones y filtraciones no verificadas. Sin embargo, la magnitud del rumor es tal que no podíamos ignorarlo. Así que, en lugar de limitarnos a repetir lo que se dice en las redes sociales, vamos a analizar la situación con un poco de objetividad y, por supuesto, vamos a aprovechar para hablar de algunas de las series turcas más exitosas de Hande y Kerem. Empecemos, obviamente, con Sen Kalkapm. Esta serie, que catapultó a la fama a Hande y Kerem a nivel internacional, es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que le ofrece una beca a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, pronto se convierte en una relación llena de amor, pasión y, por supuesto, mucho drama. Sen Kalkapm es una serie adictiva con personajes entrañables y una química innegable entre Hande y Kerem. Es precisamente esta química la que hizo que muchos fans se enamoraran de la pareja y desearan que su relación trascendiera la pantalla. Y así fue al menos por un tiempo. La serie es relevante para este rumor porque es la cuna de su amor, el lugar donde nació la chispa que encendió la llama de su relación. Es imposible hablar de Hande y Kerem sin mencionar Sen Kalkapm. Un dato interesante es que la serie fue vendida a más de 80 países, convirtiéndose en un fenómeno mundial. Pero más allá de su éxito comercial, Sen Kalkapm significó un antes y un después en la forma en que se consumen las series turcas a nivel global. Abrió las puertas a otros formatos y a la consolidación de una base de fans internacional increíblemente leal. La química entre Hande y Kerem no era solo actuada, se sentía real, palpable, y eso fue clave para conectar con audiencias de todas las edades y culturas. Siguiendo con Hande Erçel, no podemos dejar de mencionar Aşk Laftan Anlamaz. En esta serie Hande interpreta a Hayat Uzun, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil.
Allí conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa, un hombre arrogante y distante que por supuesto, termina enamorándose de ella. Aşk Laftan Anlamaz es otra comedia romántica, pero con un toque más ligero y divertido que Sen Kalkam. Hande brilla en el papel de Hayat, demostrando su versatilidad como actriz. Esta serie es relevante porque muestra la capacidad de Hande para interpretar papeles románticos y conectar con el público. Un dato interesante es que Aşk Laftan Anlamaz fue una de las series turcas más vistas en América Latina. La serie se distingue por su humor fresco y situaciones cómicas que reflejan las complicaciones de la vida laboral y amorosa. El personaje de Hayat es particularmente encantador, representando a una joven luchadora que no se deja amedrentar por las circunstancias y que siempre mantiene su espíritu optimista. Además, la banda sonora de la serie se convirtió en un éxito por sí misma, con canciones que rápidamente se viralizaron en las redes sociales. Para Hande este papel significó una consolidación de su carrera, demostrando que podía ser protagonista en una comedia romántica exitosa sin depender exclusivamente de la fama que le daría Sen Kalkam. Ahora, hablando de Kerem Bürsin, tenemos que mencionar Buseir Arkandan Gelecek. En esta serie Kerem interpreta a Ali Smith, un joven marinero que presencia el asesinato de sus padres cuando era niño. Ali es criado por un marinero que lo protege y lo ayuda a superar su trauma. Años después, Ali regresa a Estambul, donde se enfrenta a su pasado y encuentra el amor. Buseir Arkandan Gelecek es una serie más dramática y seria que Sen Kalkam, pero Kerem demuestra su talento como actor, interpretando a un personaje complejo y atormentado. Esta serie es relevante porque muestra un lado diferente de Kerem, un lado más maduro y profundo. Un dato interesante es que Kerem se sometió a un entrenamiento intensivo de boxeo para prepararse para el papel de Ali. Esta serie marcó un punto de inflexión en la carrera de Kerem, alejándolo de los roles más ligeros y cómicos que había interpretado anteriormente. El personaje de Ali Smith requirió una gran preparación física y emocional, y Kerem logró transmitir la complejidad del personaje de manera convincente. La serie aborda temas como el trauma, la venganza y la búsqueda de la identidad, y lo hace con una narrativa visualmente impactante y actuaciones sólidas. Para muchos críticos, Buseir Arkandan Gelecek es una de las mejores series turcas de drama de los últimos años, y catapultó a Kerem a la categoría de actor serio y versátil. Otra serie importante en la carrera de Kerem es Yaşamayanlar. Esta serie, que se transmite por la plataforma de streaming Blue TV, es una serie de fantasía y acción que cuenta la historia de Mia, una joven vampira que busca venganza contra Dimitri, el vampiro que la convirtió. Kerem interpreta a Dmitri, un vampiro poderoso y despiadado. Yaşamayanlar es una serie diferente a las que Kerem había hecho antes, pero demuestra su capacidad para asumir roles desafiantes y reinventarse como actor. Esta serie es relevante porque muestra la versatilidad de Kerem y su disposición a experimentar con diferentes géneros. Un dato interesante es que Yaşamayanlar fue la primera serie turca de vampiros. La serie representó un riesgo creativo tanto para Kerem como para la producción. El género de fantasía no era común en las series turcas, y la temática de vampiros requería una adaptación cultural cuidadosa. Kerem sorprendió al público con su interpretación de un vampiro carismático y peligroso, alejándose de la imagen de galán que lo había caracterizado. La serie, aunque no alcanzó un éxito masivo, logró crear una base de fans leal y demostró que las producciones turcas podían incursionar en géneros más audaces y experimentales. Para Kerem, este papel significó un paso importante en su carrera, reafirmando su compromiso con la actuación y su deseo de explorar nuevos horizontes. Volviendo al tema central de nuestro vídeo, es importante recordar que independientemente de si el rumor sobre el bebé secreto es cierto o no, tanto Hande como Kerem son dos profesionales exitosos y talentosos que merecen respeto y privacidad. El hecho de que sean figuras públicas no les da derecho a nadie a invadir su vida personal o a difundir rumores sin fundamento. Así que mientras esperamos a ver si alguna vez se confirma o desmiente este rumor, sigamos disfrutando de su trabajo en la pantalla y recordándoles que los apoyamos incondicionalmente. Y es que la presión mediática que sufren figuras como Hande y Kerem es constante. Cada movimiento que hacen, cada palabra que dicen, es analizada y comentada hasta la saciedad. En ocasiones, esta presión puede ser asfixiante y afectar su vida personal y profesional. Por eso es tan importante que, como fans, seamos conscientes de nuestros límites y respetemos su privacidad. Recordemos que detrás de las cámaras son personas con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con el mismo respeto y consideración que cualquier otro ser humano.
Y hablando de apoyarlos, creo que este rumor, verdadero o falso, puede ser una estrategia de algún sector para dañar la imagen pública de alguno de los involucrados, o incluso de los tres. La presión mediática es inmensa y a veces, los famosos son víctimas de este tipo de situaciones. Esperemos que independientemente de la verdad, puedan manejar esto de la mejor manera posible. Y que, sobre todo, no afecte su trabajo y su carrera. La industria del entretenimiento es muy competitiva, y a menudo se utilizan tácticas poco éticas para desprestigiar a los competidores. Lanzar rumores falsos, filtrar información confidencial y manipular la opinión pública son estrategias comunes que se emplean para dañar la imagen de los famosos y afectar su carrera. En este caso, no podemos descartar la posibilidad de que alguien esté intentando perjudicar a Andy, Kerem o Melissa, ya sea por envidia, por venganza o por otros motivos oscuros. Por eso es tan importante que seamos escépticos ante este tipo de rumores y que no los propaguemos sin tener pruebas concretas. Recordemos que la difamación puede tener consecuencias devastadoras en la vida de una persona, y que no debemos contribuir a este tipo de prácticas. Bueno, mis queridos amantes de las series turcas, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando conmigo este rumor bomba que está sacudiendo el mundo de las telenovelas turcas. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí es pura especulación y que no hay ninguna confirmación oficial al respecto. Pero lo que sí es cierto es que este rumor ha puesto de manifiesto el enorme poder que tienen las redes sociales para generar noticias y movilizar a la opinión pública. En cuestión de horas, un simple comentario puede convertirse en una noticia viral que se propaga por todo el mundo. Por eso es tan importante que seamos críticos con la información que consumimos y que no nos dejemos llevar por las emociones. Antes de compartir una noticia, debemos verificar su veracidad y asegurarnos de que proviene de fuentes confiables. De lo contrario, corremos el riesgo de contribuir a la difusión de información falsa y de dañar la reputación de personas inocentes. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Y ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de este rumor? ¿Creen que Andy y Kerem realmente tuvieron un bebé en secreto? ¿Qué papel juega Melissa Savancy en todo esto? Quiero leer sus teorías. Y por supuesto quiero saber cuál es su serie turca favorita de Andy y Kerem. Me encantaría saber si tienen alguna serie favorita que no he mencionado, o si tienen alguna opinión diferente sobre las que ya hemos comentado. Recuerden que este espacio es para compartir nuestras pasiones y disfrutar juntos del mundo de las telenovelas turcas. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Así me ayudarán a seguir creciendo y a traerles más contenido sobre sus series turcas favoritas. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, no crean todo lo que ven en internet.